En la práctica anterior finalizamos el proyecto fotogramétrico y en esta nueva práctica lo que vamos a hacer es exportar los productos resultantes de ese proyecto. En primer lugar, vamos a examinar el informe que genera el software una vez que se procesa el proyecto fotogramétrico. Eso ya lo hicimos en la práctica anterior, lo tenemos aquí. Vamos a echarle un vistazo a qué datos o qué información nos da ese informe. En primer lugar tenemos una portada donde aparecen los datos que nosotros pusimos a la hora de exportar. ¿Vale? En esa portada nos aparece ya una ortofoto del proyecto procesado. A continuación nos da información sobre los datos del levantamiento. Nos dice el número de imágenes que hemos usado en el proyecto, la altura media que tenían esas imágenes respecto del terreno y, en función de la resolución que tenía la cámara que hemos usado y para esa altura de vuelo, cuál era el tamaño de píxel de la fotografía. En concreto, para este caso, es de menos de 2 centímetros por píxel. Si le echamos un vistazo a esta imagen lo que representa es, para cada zona de la parcela estudiada, en cada zona en concreto, cuántas fotografías han cubierto esa zona. Si nos fijamos en la zona central, pues es la zona que está cubierta por mayor número de fotografías. En este caso nos dice que es mayor de 9 fotografías. Conforme nos vamos hacia los bordes, el solape o la cantidad de fotografías que cubren una zona en cuestión se va reduciendo. Así, por ejemplo, vemos como esta zona del proyecto pues aparece en un total aproximadamente de 5 o 6 fotografías. Y justo más, yéndonos hacia los bordes, encontramos las zonas donde solamente aparecen en 2 fotografías. Nos dice también, nos identifica el modelo de la cámara, la resolución y los datos que obtiene de los metadatos de la fotografía. En el siguiente apartado nos da información sobre la calibración de la cámara. Nos habla sobre los errores que ha obtenido en la calibración automática que ha realizado y nos nombra también los valores estimados de esa calibración, cuanto a distancia focal, coordenadas del centro del sensor y parámetros de distorsión. A continuación nos habla sobre las posiciones de las cámaras, de cómo ha calculado la posición de las cámaras y qué error ha obtenido el programa en el cálculo de esa posición. Como vemos en este caso, el error en la posición de las cámaras está en torno a los 3,5 metros. ¿Vale? También nos hace una representación gráfica para cada una de las fotografías de cómo es ese error, en función de unos colores y en función de un tamaño de estos círculos. Respecto a la calidad del proyecto procesado, esta es la parte que más nos interesa, nos dice la precisión que se ha obtenido en los puntos de apoyo. Recordad que en el caso del proceso del proyecto que yo he procesado, pues yo usé un total de 7 ground control point y de las 11 dianas que había dispuestas me quedaron un total de 4 dianas para calcular el control, para llevar a cabo el control de calidad y calcular la precisión que he obtenido en el trabajo. Si nos fijamos, si hacemos zoom, vemos como en esta imagen los puntos que yo he usado como ground control point, es decir, como puntos de apoyo, aparecen con este símbolo. Y los puntos que no he usado como ground control point y que por tanto he usado como puntos de comprobación o puntos para el control de calidad, pues tienen este otro símbolo. También aparecen los errores con una escala de colores y con un tamaño que en este caso está magnificado por 60 para que se visualice, donde vemos cuáles son los puntos de control que más error han obtenido. Nos da también un resumen de ese error y nos dice, por ejemplo, en mi caso, que el error obtenido en planta era algo superior a los 9 centímetros y que el error en altimetría pues algo superior a los 13 centímetros. Respecto a la posición ideal de colocación de los puntos de apoyo, pues existe mucha literatura científica al respecto. De forma resumida, os puedo decir que a la hora de hacer un levantamiento fotogramétrico, por ejemplo, de esta parcela, la literatura científica dice que se deben disponer puntos de apoyo, es decir, ground control point, en todo el borde de la parcela. Y aparte de colocar puntos
en el borde de la parcela que estamos estudiando se debe hacer también una distribución más o menos uniforme por el centro de la parcela. De esa manera se minimizan los errores obtenidos en el proyecto fotogramétrico. ¿Qué ha pasado en mi caso? Pues en mi caso, los puntos de apoyo que se han usado fueron el 11, el 9, 12, 5, 8, 7 y 6, es decir, esta zona de aquí. Por tanto, esta zona se quedó sin puntos de apoyo, sin ground control point, y por tanto, precisamente en esa zona donde no había dispuestos puntos de apoyo, donde los errores se han obtenido pues más grandes en mi proyecto. Como veis, pues el punto número 2 y la diana número 3 son los puntos que han obtenido mayor error. Podéis apreciar también que aproximadamente conforme nos vamos alejando de la zona donde está dispuesto el último punto de apoyo, que en mi caso sería el punto número 11, pues conforme nos alejamos, esos errores van aumentando. Eso en la literatura científica está descrito como efecto Boole y se debe al carácter polinómico del ajuste que se hace en el proyecto fotogramétrico. Para cada uno de vosotros, puesto que tendréis una disposición de puntos de apoyo diferentes, pues el error que obtendréis también será diferente, pero se mantendrá la tónica esta que hemos comentado en este caso. Por último, nos hace un desglose para cada uno de los puntos de apoyo y para los puntos de control de cómo de preciso ha sido ese ajuste. En concreto, a nosotros nos interesa la precisión que hemos tenido en cada uno de esos, en mi caso, cuatro puntos de control, y me da el error desglosado para cada uno de esos puntos. Por último, me muestra una imagen del modelo digital de elevaciones. Antes de continuar, vamos a hacer un inciso sobre lo que es un modelo digital de elevaciones. Cuando hablamos de un modelo digital de elevaciones o modelo digital del terreno, nos estamos refiriendo a una estructura numérica de datos. Esa estructura numérica de datos normalmente es una matriz que lo que hace es representar una variable que se puede cuantificar y que es continua en el espacio. En el caso de la topografía, esa variable suele ser la elevación, es decir, la cota o la altura que tiene un punto, pero no tiene por qué ser siempre la elevación o la cota. Podemos hablar, por ejemplo, de modelos digitales del terreno en el que esa variable, por ejemplo, sea la temperatura, y ese modelo lo que estaría representando es para cada punto cuál sería la temperatura que hay en ese punto. Pero como digo, en topografía lo más normal es que hablemos siempre de modelo digital de elevación y que nuestra variable sea la altura que tienen los puntos. Dentro de los modelos digitales de elevaciones podemos distinguir dos casos. El modelo digital de la superficie y el modelo digital del terreno. Cuando hablamos de modelo digital de la superficie nos referimos al modelo digital que cubre tanto el terreno como los objetos que hay sobre el terreno, como pueden ser las casas, los coches, los árboles, etcétera, ¿vale? Sería la línea roja que representa esta imagen. Cuando hablamos del modelo digital del terreno o simplemente modelo digital de elevaciones, lo que nos estamos refiriendo es a la línea negra, es decir, a la línea azul, perdón. Nos estamos refiriendo a la altura de los puntos que están en el suelo, sin tener en cuenta las edificaciones, los coches, los árboles y todas las cosas que puedan estar sobre la superficie. No hay un consenso en la literatura sobre cómo, si se debe nombrar modelo digital del terreno o modelo digital de elevaciones. En concreto, nosotros cuando usemos cualquiera de esos dos nombres y estemos hablando de cosas de topografía, nos estaremos refiriendo al modelo digital del terreno, tanto si decimos modelo digital de elevaciones como si decimos modelo digital del terreno. Simplemente cuando nos refiramos a modelo digital de la superficie, nos estaremos refiriendo al modelo que cubre tanto la superficie como los objetos que hay sobre ella. Pues bien, en este caso lo que me está mostrando el informe es el modelo digital de la superficie. Aunque aquí ponga elevaciones, en concreto lo que hemos calculado
ahora mismo el modelo digital de la superficie, puesto que está teniendo en cuenta la elevación de los árboles, de los arbustos, de los dos coches que había aquí aparcados, etcétera. Y por último, me da un desglose de parámetros de procesamiento, donde me dice pues cómo he procesado cada uno de los apartados, el tiempo que ha llevado su procesamiento, etcétera. Y con eso quedaría descrito todo el informe. A continuación vamos a ver qué productos nos interesa exportar desde el punto de vista topográfico. Para exportar nos vamos a venir a la pestaña de archivo y en la opción de exportar nos sale un desglose de todas las cosas que se pueden exportar. Vamos a empezar exportando la nube de puntos. En este caso concreto, puesto que todavía no hemos hecho ninguna edición de la nube de puntos, lo que vamos a exportar es la nube de puntos del modelo digital de la superficie. Es decir, va a ser una nube de puntos que contempla los puntos del terreno, los puntos de los árboles, los puntos de la edificación, es decir, como si hubiéramos dispuesto una sábana dejada caer por encima de la superficie y que cubre todo lo que hay en la superficie. Es decir, vamos a exportar los puntos que se corresponderían con esta línea roja. Venga, pues para ello nos venimos a archivo, exportar y vamos a decir exportar puntos. Vamos a seleccionar la carpeta donde queremos exportar y vamos a llamarlo, en este caso voy a llamar yo nube de puntos y le voy a poner DSM para tener claro que es la nube de puntos que refleja los puntos de la superficie. Vamos a decir guardar y a continuación nos sale este menú donde tenemos que seleccionar una serie de opciones. Podríamos seleccionar el sistema de coordenadas de referencia de salida. Como nosotros queremos obtenerlo en el sistema de referencia local de la zona de Almería, que es este que tenemos en pantalla, pues no tenemos que modificar nada. Pero aquí podríamos cambiar el sistema y exportarlo en cualquier otro sistema. También podríamos hacer una traslación del proyecto, pues modificando estos valores. En nuestro caso no queremos hacer nada de eso. Respecto del origen de los datos, pues podemos exportar una nube de puntos, la nube de puntos dispersa, la que se obtiene al principio de orientar fotos, o bien exportar la nube de puntos densa. En nuestro caso vamos a exportar la nube de puntos densa, es decir, se nos van a exportar los 2.683.000 puntos que tenía nuestra nube. Vamos a decir nube de puntos densa y en clase de puntos, puesto que todavía no hemos hecho una clasificación de los puntos de la nube, ahora mismo aquí no tendríamos nada que seleccionar. Así que le damos a aceptar y se nos exporta la nube. Vamos a esperar que se exporte. Este proceso no suele tardar mucho, pero depende también de la densidad que tiene la nube. No creo que no lo he dicho al exportarlo, pero cuando hemos guardado el archivo podemos también seleccionar diferentes tipos de extensión. Lo más habitual es seleccionar la nube, exportar la nube de puntos en el formato de TXT, es decir, un formato de texto que luego va a ser interpretable pues, por la mayoría de los software. También podríamos exportarlo en un formato .las, que es un formato de intercambio también para nube de puntos, o bien en cualquiera de las extensiones que tenemos aquí. Como digo, lo más habitual es exportarlo en formato TXT. Bien, pues ya tendríamos la nube de puntos exportada. Vamos a coger y vamos a seguir exportando. Vamos a exportar, podríamos exportar el modelo, pero bueno, ahora mismo no nos va a hacer falta. Vamos a exportar la ortofotografía. Vamos a coger, vamos a exportarla en formato, exportar ortomosaico en formato JPG, ¿vale? Para que sea una imagen con la ortofoto. Bueno, pues le damos a aceptar, volvemos a elegir el sistema, que no lo vamos a cambiar, vamos a exportar en ese sistema, y aquí nos da también la opción de que elijamos el Ground Sample Distance de la ortofoto. En este caso, por defecto me va a poner
el mínimo ground sample distance a la que puede exportar la ortofotografía, que coincide con el tamaño de píxel de las fotografías que hemos hecho del vuelo. Es decir, si mis fotografías tenían un tamaño de píxel de 2 centímetros, la ortofoto que crea el programa no puede tener un tamaño de píxel menor. Podrá tener ese mismo tamaño de píxel, o bien yo podré exportarlo con un tamaño de píxel mayor, pero nunca menor. Con lo cual, bueno, si queremos la máxima resolución, pues dejamos este mismo tamaño, no tenemos que modificar nada. Respecto a la compresión, vamos a decirle que ninguna. La calidad del JPG vamos a establecerlo en máxima. Y bueno, aquí podríamos cambiar también el color de fondo, en blanco o negro, vamos a dejar blanco. Y podríamos definir también los límites, es decir, si no quisiéramos que se exportara todo lo que es la ortofoto, sino que simplemente quisiéramos a lo mejor un recuadro o así, pues podríamos establecer los límites con estas casillas. O bien definiendo también el tamaño de la ortofoto en píxeles, tanto en planta, o sea, en sentido horizontal como sentido vertical. En principio lo vamos a dejar así, vamos a exportar la ortofoto completa. Vamos a decirle esto, exportar, y pues en la misma carpeta donde he exportado antes la nube de puntos voy a poner ortofoto, y aquí me vuelve a permitir exportarlo tanto en formato TIFF como en formato JPG. Lo vamos a exportar en formato TIFF, puesto que el formato es un buen formato para luego abrir esa ortofoto en un sistema de información geográfica, y nos vendrá bien cuando comencemos las prácticas de SIG. Bien, pues le vamos a dejar el formato TIFF y le decimos guardar. Este proceso tampoco suele durar mucho. Vamos a esperar que se exporte. Bien, pues ya la tenemos la ortofoto exportada. Y por último, vamos a exportar el modelo digital de elevaciones, que hemos dicho que en este caso, puesto que los puntos reflejan la superficie, no será un modelo digital de elevaciones, sino que será el modelo digital de la superficie. Y lo vamos a exportar también en formato TIFF, para luego poder abrirlo desde un sistema de información geográfica. En este caso, el modelo digital de elevaciones lo exporta en un tamaño de píxel que es 5 veces el ground sample distance mínimo que podía obtener, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar a esa resolución, y pues podríamos elegir también el sistema, que vamos a volver a dejar ese, y no tenemos que cambiar ningún valor más. Podemos definir también los límites si nos interesa, pero bueno, en principio vamos a dejarlo así. Le decimos exportar y vamos a decirle que esto lo voy a llamar DSM, modelo digital de la superficie, Digital Surface Model, ¿vale? Bien, también en formato TIFF le damos guardar y se nos guardaría. Pues bien, esas son las tres cosas que nos interesan ahora mismo desde el punto de vista del modelo digital de la superficie, es decir, la ortofoto, la nube de puntos y el modelo digital. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener el modelo digital de elevación del terreno? Es decir, descontando los arbustos, los árboles y todos los objetos que puedan aparecer en la ortofoto. Vamos a poner el modelo de teselas para que se vea mejor. Como puede ser, por ejemplo, esta edificación o los coches, los dos coches que aparecían aquí en la parte superior. Bueno, pues para eso Agisoft dispone de un algoritmo que sirve para clasificar los puntos de la nube en diferentes tipos, ¿vale? Pero tiene un algoritmo automático que es capaz de identificar con más o menos más o menos eficientemente los puntos del terreno, es decir, eliminando aquellos puntos que pertenecen a árboles, edificaciones, arbustos, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo ejecutamos ese algoritmo. Para eso nos vamos a venir a herramientas, vamos a ir a la opción de nube de puntos densa y vamos a elegir la opción clasificar puntos del terreno. Le vamos a dar y nos aparece este menú de aquí. En principio nosotros puesto que no hemos hecho todavía ninguna clasificación, pues vamos a clasificar desde cualquier clase, es decir, todos los puntos que hay ahora mismo en la nube,
y vamos a clasificarlo a, en este caso, como es el algoritmo de clasificar puntos del terreno, directamente nos pone aquí terreno más puntos bajos, que serían, digamos, puntos de ruido que se generan al hacer la nube, ¿vale? Y tenemos 3 parámetros que elegir. Si buscamos en la guía de manejo del software, nos dice respecto a este algoritmo que para terrenos planos un buen ángulo máximo en este parámetro está en 15, con lo cual, puesto que esto es un terreno plano, no había pendientes, pues vamos a dejar ese ángulo de 15. Si los terrenos fueran con pendientes mayores, pues estaría justificado aumentar este parámetro de aquí, irlo aumentando poco a poco e ir comprobando si los resultados que se van obteniendo son mejores o peores. Respecto a la distancia máxima, en este parámetro lo que vamos a establecer es la altura de los objetos que nosotros queremos identificar. Por ejemplo, si establecemos la distancia de 1 metro como viene por defecto, pues el algoritmo lo que va a hacer es, cuando de un punto a otro detecte que hay una diferencia de altura superior a 1 metro, pues el algoritmo va a interpretar de que ahí hay algo raro que no pertenece al terreno, un arbusto, un coche, lo que sea, y lo va a clasificar como punto que no es del terreno. Entonces, con este parámetro nosotros lo que modificamos más o menos es la altura de los objetos que queremos identificar. Si yo tengo, por ejemplo, arbustos, por ejemplo en esta zona, que pueden tener en torno a 40-50 centímetros, medio metro de altura, bueno, pues por aquí, si quiero que más o menos me identifique parte de esos arbustos y que me lo elimine de lo que son los puntos del terreno, pues puedo coger y bajar esta distancia, lo voy a bajar, por ejemplo, a 30 centímetros. No conviene tampoco bajarlo mucho, porque entonces cualquier cosa que destacara un poco el terreno, como pudiera ser una piedra o un objeto que sobresaliera un poco, ya lo podría identificar y lo podría quitar del terreno. Y quizá eso tampoco nos interese, ¿vale? Muchas veces también en este tipo de algoritmos pues no se atina a la primera, sino que hay que ir haciendo pues cambios, modificando los valores hasta que encontramos el resultado que a nosotros nos interesa. Y respecto al tamaño de la célula, se refiere al máximo tamaño del objeto que nosotros podemos encontrar en el dibujo y que no pertenece al terreno. Por ejemplo, si tuviera un edificio aquí que en planta midiera 50 por 50, pues ese sería el numerillo que tenemos. Pero bueno, me voy a salir aquí un momento para ver, porque aquí tenemos un objeto bastante grande en la zona. Vamos a ver lo que mide. Para eso puedo usar esta herramienta, la de regla, y si mido desde aquí pues hasta aquí, pues 75-76 metros, pues todo ese objeto es como un gran arbusto que hay ahí y que necesito identificarlo. Entonces, bueno, pues me vengo otra vez al algoritmo, clasificar puntos del terreno. Aquí había puesto 0,3. Bueno, pues voy a poner aquí una distancia de 80 para que sea capaz de interpretar que todo este elemento que va a estar a una altura más alta que lo que está el terreno, pues son puntos que no pertenecen al terreno. Es decir, se trata de identificar en la ortofoto, en la nube de puntos, cuál es el objeto que no pertenece al terreno y cuál es su dimensión mayor. Pues más o menos esa es la cifra que pondríamos en esta casilla. Venga, pues le voy a dar a aceptar y vamos a dejar que vaya haciendo la clasificación. Bien, pues ya termina el algoritmo de clasificación. Si ahora me vengo aquí al icono de nube de puntos y despliego, puedo decirle que me seleccione clase de puntos. Bien, pues la clasificación que me ha hecho no está demasiado bien. Es verdad que me ha identificado todos estos puntos de estos arbustos y estos que había por aquí, pero por lo que sea, no sé muy bien por qué, ha hecho aquí un triángulo raro y ha dejado todos estos puntos del terreno sin clasificar. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a decirle 9 puntos densa. Vamos a anular la clasificación que hemos hecho. Vamos a decir aceptar. Y vamos a volver a ejecutar la clasificación. Bien, he modificado un poco los datos. He subido a 0,4 para que no detecte arbustos tan pequeños. Y he disminuido un poco el tamaño de la célula, ¿vale? A 60. Vamos a ver si así es capaz de procesarlo mejor.
Bien, pues ahora parece que sí ha hecho algo más correcto, ¿vale? Si examinamos lo que es la nube de puntos con la clasificación que ha hecho, pues vemos cómo ha puesto en marrón todo lo que el programa entiende que es suelo, es decir, que no son ni árboles, ni edificaciones, ni ninguna cosa que esté sobre el terreno. Entonces, bueno, pues vemos que aproximadamente todos los puntos que ha puesto en marrón lo ha clasificado como suelo. ¿Vale? Bueno, pues esto se puede iterar las veces que uno quiera hasta que pues obtenga el resultado que más le convenza, ¿vale? Nosotros vamos a dar, por ahora vamos a dar esto por bueno, ¿vale? Podríamos seguir haciendo clasificaciones y aparte de esa clasificación que hace el programa de forma automática, nosotros podemos hacer clasificaciones manuales. Por ejemplo, vamos a hacer alguna clasificación manual. Como vemos esta parte de aquí, vamos a poner, esto es una edificación. Bueno, pues vamos a seleccionar esos puntos a mano y vamos a decirle que eso pertenecen a una edificación. Venga, pues para seleccionar puntos vamos a coger esta herramienta de selección, vamos a coger la de selección de forma libre y vamos a seleccionar manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado. Vamos a seleccionar pues toda esta zona, que serían puntos que pertenecen a esa edificación. Bueno, pues una vez que los tenemos seleccionados, nos venimos, herramientas, nube de puntos densa y le decimos asignar clase. Bien, pues en concreto vamos a decirle que eso es efectivamente un edificio. De todas las opciones que tenemos, vamos a coger la de edificio. Le vamos a dar a aceptar y ahora sí pulsamos la flecha para salir del modo de selección y le damos a clasificar puntos. Pues vemos cómo esos puntos ya no están clasificados como terreno. A ver. Vale, ahí se ven en ese colorcillo rojo que significa que el software lo ha clasificado esos puntos ya como terreno. Venga, vamos a hacer también, vamos a coger los puntos, vamos a venirnos a la nube y vamos a coger los puntos que pertenecen aquí a los coches y vamos a clasificarlos en este caso como vehículos. Venga, pues vamos a hacer lo mismo, cogemos la herramienta de selección manual y le decimos que todos estos coches, pues no pasa nada porque cojamos un poco más de los puntos del borde, puesto que lo que vamos a hacer es quitar puntos, más vale que quitar unos cuantos puntos más, y vamos a decirle que eso en concreto es nube de puntos densa, asignar clase, pues le vamos a decir que es vehículo. Le damos a aceptar y vamos ahora a coger este de aquí y vamos a hacer lo mismo. Cogemos todos esos puntos de ahí y le decimos que le asigne clase en concreto de vehículo. Salimos del modo de selección y si ahora mostramos la clasificación, aquí esto hay que hacer así para que aparezca. Bien, pues vemos cómo ya tenemos tres cosas en nuestra nube. Tenemos por un lado marrón, punto del terreno, rojo, edificación, y este azulillo, pues que serían puntos de vehículo. Bien, pues lo que aparece en gris son puntos que todavía no está clasificado. Bueno, pues vamos a clasificar todos esos puntos que aparecen aquí, lo vamos a clasificar directamente como vegetación. Y para eso lo que vamos a hacer es venirnos a nube de puntos densa y vamos a decir que la opción de clasificar puntos, y vamos a decirle cualquier clase, no, vamos a decir los puntos que están creados y que nunca han sido clasificados, le vamos a decir que nos lo clasifique como vegetación alta. ¿Vale? Con lo cual va a coger todo lo que no está clasificado y lo va a clasificar como vegetación alta. Le vamos a decir aceptar y vamos a esperar que termine. Bien, pues ahí tenemos nuestra nube que ya está
clasificada. En este caso, pues hemos usado 4 tipos en la clasificación: vehículos, edificaciones, vegetación y puntos de suelo. Bueno, pues vamos a salvar el proyecto para que se nos guarde esa clasificación, y ahora vamos a volver a hacer el proceso de exportar tanto la nube como el modelo digital de elevaciones, y vamos a ver las diferencias que podemos hacer. Mira, pues nos vamos a venir otra vez a archivo, exportar, y vamos a decirle que exporte los puntos. Nos vamos a venir a la carpeta donde queremos guardar los productos y vamos a decirle que en este caso va a ser nube de puntos, pero ya no va a ser el modelo digital de la superficie, sino que nosotros simplemente lo que vamos a exportar son los puntos de marrón, que son los que se corresponden con los puntos del suelo. Entonces lo vamos a llamar directamente esto, pues podríamos llamarlo DTM, o lo vamos a llamar directamente modelo digital de elevaciones, Digital Elevation Model. Bien, pues le damos a guardar, y ahora aquí, bueno, el sistema lo vamos a guardar en el mismo que antes. Todo esto no vamos a modificar nada, salvo en clase de puntos. Ya no queremos que nos exporte todos los puntos, sino que simplemente vamos a seleccionar que nos exporte los puntos que tenemos clasificados como terreno. Es decir, vamos a quitar los de vegetación alta, edificios, puntos enterrados, el ruido también lo vamos a quitar, y los vehículos. Con lo cual todos los puntos que nos va a exportar ahora van a ser puntos clasificados como suelo, es decir, los puntos de marrón. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Vamos a esperar que termine. Bien, pues ya ha terminado. Bien, pues ya tendríamos la nube de puntos del terreno. Bueno, pues ahora lo que nos interesa es exportar el modelo digital de elevaciones. No el modelo digital de la superficie, que es lo que hemos exportado antes, sino el modelo digital de la elevación. Bien, pues vamos a venirnos a esta pestaña que tenemos aquí, que es la de espacio de trabajo. Si venimos a esa pestaña, bueno, pues tenemos aquí este menú donde podemos desplegar o visualizar pues todo lo que tenemos creado hasta ahora mismo en el proyecto. En concreto, si le damos modelo digital de elevaciones, pues vemos cómo bueno, nos ha creado un fondo aquí también, una cartografía genérica que dispone Agisoy, y vemos cómo la parcela, pues efectivamente, si le damos a la de ortomosaico, pues cómo coincide dentro de esto una cartografía que es como puede ser la de Google Earth, ¿vale? Pues vemos cómo coincide nuestra parcela con la ortofoto que tiene, bueno, pues el sistema que esté operando, el mapa base que está usando en este caso. Bueno, pero si le damos al modelo digital de elevaciones, pues vemos cómo en concreto ahora el modelo digital de elevación me está mostrando no el terreno, sino la superficie, porque me está expresando la altura de los arbustos, la altura de los árboles, ¿vale? Con lo cual esto no es el modelo digital de elevaciones, sino que es el modelo digital de la superficie. ¿Cómo puedo hacer yo para crear el modelo digital de la elevación? Bueno, pues para eso tengo que volver a ejecutar el comando de crear modelo digital de elevaciones. Tengo que venirme otra vez a flujo de trabajo y decirle que vuelva a crear el modelo digital de elevaciones. Vamos a darle, y en este caso lo vamos a crear a partir de la nube de puntos densa, pero no lo vamos a crear con todos los puntos, sino que lo vamos a crear solamente con los puntos del terreno. Vamos a quitar el tick en los otros objetos y vamos a dejar solo el del terreno. Le vamos a dar a aceptar y vamos a volver a darle a aceptar. Bueno, pues comienza ahora un proceso donde el programa va a volver a crear el modelo digital de elevaciones. Bueno, pues ahí lo tenemos, ya ha terminado, lo ha hecho rápido, y como vemos, pues ya me ha eliminado, me ha interpolado un modelo donde pues ha quitado todos los puntos que había en la zona de arbustos, en las zonas de árboles. ¿Y qué es lo que ha hecho aquí entre medias? Bueno, pues aquí entre medias lo que hace es interpolar entre los datos que tiene por esta parte y los datos que tiene por esta parte, y hace un modelo de interpolación. Igual aquí, que es donde estaba el edificio, donde estaban los árboles, ¿vale? Me hace una interpolación y me obtiene un modelo digital
de elevaciones. En este caso sí que es ya de la elevación o lo que es la cota del terreno, ¿vale? Bueno, pues ahora sí puedo venirme a exportar y decirle exportar modelo digital de elevaciones en el mismo formato que antes, formato TIFF. Aquí no voy a hacer ninguna modificación, no tengo que cambiar nada. Y le vamos a decir exportar. Y ahora, en vez de llamarlo modelo digital de la superficie, lo voy a llamar modelo digital de elevaciones. Le doy a guardar y ya lo tendría guardado. Vale, bueno, pues esos son los productos que debéis obtener cada uno de vosotros para completar la práctica. Ahora veremos a ver qué más cosas hay que hacer. Bueno, una vez que tengo el modelo digital de elevaciones, puedo decirle que me cree las curvas de nivel. Pero para eso, antes de verlo, vamos a hacer un inciso. Vamos a ver a qué, en base a este proyecto fotogramétrico, cuál es la escala de la cartografía que yo puedo crear en base a este proyecto y cuál es la equidistancia mínima de curvas de nivel que yo puedo crear. Bueno, pues para eso vamos a atender a esta transparencia de aquí y vamos a entender qué es lo que tenemos aquí. Cuando creamos un plano o una cartografía a partir de fotogrametría, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la escala planimétrica. No podemos crear esa cartografía a la escala que a nosotros nos dé la gana, ni generar las curvas de nivel con la equidistancia que a nosotros nos dé la gana. Tenemos que cumplir estos dos criterios de aquí. En cuanto a la escala planimétrica, pues tenemos que tener en cuenta que el ojo humano lo mínimo que es capaz de ver son 0,2 milímetros, es decir, la quinta parte del milímetro. Con lo cual, objetos que tengan un tamaño menor a la quinta parte del milímetro, el ojo humano no es capaz de reconocerlo, ¿vale? Entonces, cuando generamos una cartografía, tenemos que tener en cuenta ese detalle. Y aparte de tener en cuenta ese detalle, tenemos que tener en cuenta cuál era el error de precisión que nosotros teníamos en nuestro proyecto. En mi caso, tal y como yo lo procesé, yo tenía un error en planta, lo tengo por aquí, un error en planta de un poco más de 9 centímetros y un error en altimetría de 13,34. Bueno, pues en ese caso, los tengo aquí puestos, error en planta 9,29, error en Z 13,34. Bueno, pues ¿cómo se calcula la máxima escala a la que yo puedo generar la cartografía? Pues tengo que tener en cuenta que cuando genere la cartografía a la escala que yo haya seleccionado, pues los 0,2 milímetros en esa escala no pueden ser un objeto que represente más del error que yo he obtenido en el proyecto fotogramétrico, porque no tiene sentido. Es decir, si mi error del proyecto, por ejemplo, son 10 centímetros, pues mi cartografía no me debe permitir que yo sea capaz de identificar objetos menores de 10 centímetros, puesto que el error de la fotogrametría ya es de 10 centímetros. Entonces, para calcular la escala máxima a la que yo puedo generar la cartografía, lo que tengo que tener en cuenta es el error en planimetría, en este caso expresado en milímetros, en mi caso serían 92,97, y dividirlo entre el tamaño máximo de objeto que es capaz de identificar el ojo humano, que como hemos dicho son 0,2 milímetros. Bueno, pues si hago esa división, en concreto a mí me da 464,86. Bueno, pues eso quiere decir que la máxima escala a la que yo puedo generar cartografía con estos errores en el proyecto fotogramétrico, con este error en planta, será una escala de 1,1464. Como no tiene sentido generar una escala a 1,464, pues tenemos que coger el número inmediatamente superior de las escalas estandarizadas. En concreto, pues nos iríamos a una escala de 1,500. Si nos diera por aquí 600 y pico, pues ya pasaríamos pues a la escala 1.000. Eso en cuanto a la escala en planimetría. Y respecto a la equidistancia de curva de nivel, pues tengo que tener en cuenta que la precisión que se le exige es de 1/3 de la equidistancia de curva. Por tanto, si yo he tenido un error en altimetría de 13 centímetros, pues si multiplico esos 13 centímetros por 3, bueno, expresado en metros y por 3 en este caso serían 0,4 metros. Bueno, pues en este caso
Las curvas de nivel, la equidistancia máxima que yo podría hacer la cartografía serían de 0,4 metros. Como eso tampoco es demasiado operativo, hacer curvas de nivel cada 0,4 metros, lo normal en estos casos es que pasáramos a una equidistancia de 1 metro. Pues bien, vosotros, con los errores que hayáis tenido en vuestro proyecto, tendréis que calcular cuál es la escala a la que podréis generar la cartografía y cuál será la equidistancia de curvas de nivel. ¿Vale? Bueno, pues una vez que sabemos que podemos, en mi caso, que puedo generar curvas de nivel con una equidistancia de 1 metro, nos vamos a venir a Gisoft y aquí dentro de la pestaña espacio de trabajo, pinchando en modelo digital de elevaciones, que en este caso es el modelo digital de elevaciones porque ya lo he hecho así, botón derecho, le vamos a decir que nos genere las curvas de nivel. Y en concreto, pues yo le voy a decir que la genere con una equidistancia de 1 metro. Aquí me pone la altura mínima que tiene el modelo y la altura máxima. Y le vamos a decir, vamos a decirle que evite intersecciones también, no debe tener intersecciones, y le vamos a decir aceptar. Bueno, pues como vemos, pues ahora ya el programa me ha generado las curvas de nivel y le ha puesto también etiqueta. En concreto, pues esta sería la de 975, ¿vale? Aquí tenemos 975, por aquí vendría, esta sería la de 974, 973, es decir, el terreno va teniendo una caída, aquí está más o menos a la cota 976 por esta zona, y va teniendo una caída hacia abajo, ¿no? 975 por aquí, 974, 973 y por aquí, bueno, aquí es que si nos fijamos, viene una rambla y por tanto, bueno, pues toda esta zona de la parcela drenan hacia esa rambla, ¿vale? Están más altos. Aquí, conforme viene también el talud de la autovía que pasa por aquí, pues vemos como pues tenemos una cota 977, 978, 79, 80 y la carretera pues aproximadamente pues estaría la cota pues por aquí 981, ¿vale? Bueno, pues con eso tendríamos exportados todos los productos que vamos a necesitar. Bien, pues para finalizar esta práctica, la tarea que debéis de enviar consiste en realizar en un archivo Word o PDF, lo que queráis, una captura de pantalla con el modelo digital de la superficie, el que vimos antes, y una imagen con el modelo digital de la superficie y otra imagen con el modelo digital de elevaciones en el que se hayan generado también las curvas de nivel. Y aparte, en ese mismo archivo debéis de hacer el cálculo de la escala a la que se puede obtener cartografía y de la equidistancia de esas curvas de nivel que habréis utilizado para generar el modelo digital de elevaciones con las curvas, ¿vale? En eso consistirá la tarea. Pues nada más. Un saludo.